Bueno, Se celebró en Los Ángeles, California, la 9ª Cumbre de las Américas. Es un escenario preparado sobre todo por los Estados Unidos, considerándose el país como ha pasado siempre en las cumbres anteriores, el país gendarme, garante de la democracia en los países participantes, reuniéndose, vamos a decirlo en términos populares, con su patio trasero, Pero, obviamente, en cada una de estas cumbres, la realidad es distinta. En este caso, no fue la excepción. En América Latina hemos visto un viraje en términos de quienes dirigen esos países. Y ese viraje podría profundizarse de acuerdo a las expectativas. Veremos lo que puede pasar en Colombia con las elecciones presidenciales del próximo domingo, donde las posibilidades de que Petro pueda ser electo presidente son bastante altas, a juzgar por lo que dicen las últimas encuestas. También el caso de Lula en Brasil. Y tenemos entonces, en Brasil son, ¿en qué mes las elecciones? en Brasil son igual que en Estados Unidos de medio término, en noviembre. Noviembre por ahí. Bueno, todo esto va configurando un mapa político que no es necesariamente favorable para los Estados Unidos. Ya vimos en esta misma cumbre, primero, la ausencia de 3 países importantes, porque Estados Unidos no los invitó, que es quien hace las invitaciones, porque el dueño de esa cumbre es Estados Unidos, entendámoslos. No invitó a Cuba, no invitó a Nicaragua, tampoco invitó a Venezuela. Ni a Guatemala por otras razones. Y el alegato es que esos países no son democráticos. Sí. Ese es el alegato. Un alegato un tanto baladí, porque tú estás acusando de antidemocrático a otros países usando métodos antidemocráticos. Exactamente. Pero además hubo reacciones ante esa postura de los Estados Unidos, hubo reacciones muy dignas, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, que dirige un país muy importante, inclusive un país que tiene un acuerdo de libre comercio entre el propio México, Estados Unidos y Canadá, y es un país fundamental en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y México lo que hizo fue que mandó una representación encabezada por su canciller. El caso de Guatemala, no sé por qué no fue. Porque hay un tema de acusaciones de narcotráfico, etcétera. O sea, es por otro tipo de razones que no se invitó. Sin embargo, hay que decir que... Pero Honduras tampoco fue. Honduras en solidaridad con la... Ni Honduras ni Bolivia. Ni Bolivia. Sí. En solidaridad con la... Por lo menos bajo el mismo argumento de México. Lo cual indica, hay que ver, esta cumbre tiene varias aristas. Primero, se demostró ahí que los Estados Unidos habían dejado a su libre albedrío a América Latina a través de una política exterior de descuido. Y parece que en ese sentido la administración Biden quiere reorientar. Un descuido acentuado en la administración Trump. De Donald Trump. Parece que Biden quiere retomar niveles importantes de hegemonía que había perdido con relación a América Latina por el descuido de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, usó políticamente esta cumbre para estrechar vínculos o viejos vínculos con naciones de este hemisferio. Sin embargo, la realidad es otra. No es la realidad de cuando estaba Obama, ni cuando estaba ni siquiera Donald Trump. La realidad es otra.
Ha habido reacciones, como bien tú dices, de algunos países, tantas reacciones que se celebró también allá en California una cumbre alternativa, que fue la cumbre de los pueblos, donde participaron organizaciones y los propios excluidos mandaron su representación y dieron declaraciones. Siempre se dan esas siempre cumbres se dan alternativas ese tipo de y protestas. Y protestas alrededor de la cumbre. Entonces, lo más importante es que dentro del desarrollo de la cumbre se dieron algunas reuniones, encuentros. Por ejemplo, se dio un encuentro entre la comunidad del Caribe y la República Dominicana, el CARICOM, con el presidente Joe Biden para tratar de los temas de energía renovable limpia. Eso es a propósito. Hay que resaltar, Luis, que en el CARICOM el país más grande es República Dominicana. Sí, pero recuérdate que la República Dominicana es, dentro del marco del CARICOM, un país importante, pero ahí son 15 países que hay, aparte de República Dominicana. O sea, con República Dominicana son 15. Entonces, también el presidente Fernández de Argentina liderea una coalición de partidos, del CELAC. Y a nombre del CELAC, el presidente Fernández... Ahorita voy a resaltar algunos aspectos del discurso del CELAC, de Fernández, exacto, de Alberto Fernández. Bueno, entonces la idea es que el propio Fernández, dentro de lo que fue su representación, también inquirió al gobierno de los Estados Unidos que no invitara. Aunque él participó, le inquirió a los Estados Unidos que no invitara o excluyera países a nombre de esos países. De manera que la cumbre también, hubo una reunión y eso fue para los fines del país, lo que más llamó la atención, una reunión entre el presidente haitiano y el presidente dominicano, donde el presidente haitiano se despachó con la idea de que había llegado a un acuerdo con República Dominicana en el sentido de la legalización de los ciudadanos. De la provisión de documentos a ciudadanos haitianos que trabajan en República Dominicana. Eso provocó un desmentido inmediato de nuestro presidente y también, y eso fue uno de los grandes motivos por los cuales la República Dominicana no firmó el documento final de principio de la cumbre, que sí lo firmaron 20 países, porque el documento hablaba de una situación migratoria compartida. Entonces, bueno, la República Dominicana como que tiene su política migratoria bien definida con relación a Haití, y entonces optó por no firmar ese documento, bajo otros alegatos, pero todo el mundo sabe que eso fue en esencia, ¿no?, lo que primó en la... Porque el énfasis del documento firmado es básicamente el tema migratorio. Sí, donde el Estados Unidos se compromete, pero también compromete a otras naciones. Por ejemplo, en México, que sí lo firmó, México se comprometió a buscar trabajo, una cantidad de cuotas de trabajo a migrantes. Igual sucede con los países firmantes. Una alternativa para contener los flujos migratorios, que fundamentalmente pasan por el territorio mexicano y hacen mucha presencia en la zona fronteriza donde está el río Bravo. Sí, ese es un tema muy sensible en el país. Por eso fue que el presidente nuestro, Luis Abinader, pues no firmó la declaración final. Pues es un tema muy sensitivo. Y obviamente hay una política definida con relación al muro. Aquí se está construyendo un muro. Entonces no puede construir un muro y firmar un documento donde comparten políticas migratorias conjuntas, sobre todo de aceptación de parte del país nuestro con relación a Haití. Es decir, por eso fue que no firmó. Bien, vamos a una pausa y ahorita continuamos con la cumbre, la 9ª cumbre de las Américas, porque hay dos discursos que hay que comentar. Un discurso es el del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader,
y el discurso del presidente de Argentina, Alberto Fernández.